¿Empiezo? Vamos. ¿Sí? Bueno, hola a todos. Estamos aquí para la presentación del informe de ONUDI 2026, El futuro de la industrialización. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener aquí justamente a un oficial de política industrial de ONUDI, que es Fernando Santiago, mexicano, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, y nosotros a él, ¿no? Y quiero agradecerle ampliamente que nos comparta justamente este informe que acaba de salir, porque es el informe 2026, o sea, es el informe sobre el futuro de la industrialización que acaba de salir. También se llama Construir industrias preparadas para el futuro con miras al desarrollo sostenible. Y bueno, este informe de ANUDI llega en un momento interesante en el contexto mexicano, ¿no? Donde después de décadas de una diferente visión sobre el papel de la industria, resulta que se está revalorando el papel de la política industrial en México, ¿no? Con el Plan México, que ya lleva casi un año desde que se plantearon las primeras ideas, ¿no? Y si escuchamos las propuestas, como vamos a escuchar ahora las propuestas del informe ONUDI, vamos a ver cómo también las propuestas del Plan México se inscriben mucho en este enfoque, tanto en términos de revalorar el papel del sector industrial para el crecimiento económico, como para crear empleos estables y de alta calidad que contribuyan al bienestar social. Porque, bueno, nuestros temas en México son crecimiento y bienestar social, ¿no? Y sin duda con un enfoque cada vez más de desarrollo industrial sustentable. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el doctor Fernando Santiago, que nos haga la presentación del trabajo y después vamos a hacer algunos comentarios a este informe. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Gabriela, también por la invitación, el espacio. Y bueno, siempre es agradable convivir con comunidad académica y tener un espacio de interacción. Entonces, muchas gracias a los que tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros. Entiendo que también hay gente que está conectada en línea. También muchas gracias por el interés. Un poco de contexto, si quieren, antes de empezar la presentación, para aquellos que no estén tan familiarizados con lo que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Como el nombre lo indica, somos parte del sistema de Naciones Unidas. Este año se cumplen 60 años de la fundación de la organización. La sede está en Viena, pero hay oficinas regionales en varias partes del mundo. Aquí en la Ciudad de México tenemos una oficina regional que atiende a México, Centroamérica y parte del Caribe. Y bueno, lo que yo voy a presentar ahora es un ejemplo, digamos, de dos de las funciones clave de la organización. Una que tiene que ver con la investigación, lo que llamamos trabajo normativo, en términos de análisis, investigación, de entender tendencias y transferir conocimiento a los Estados miembros como una herramienta o un mecanismo de cooperación para que tomen mejores decisiones, ¿no? Para poder informar qué problemas, qué situaciones está que tanto promueven de oportunidades o también retos para el desarrollo industrial, ¿no? El mandato que tenemos como organización es desarrollo industrial. Entonces esa será la primera parte cuando presente yo el informe. Y la segunda parte, y tiene ya que ver mucho más con el trabajo que yo hago dentro de la organización, y tiene que ver con asistencia técnica. Es decir, nuestro mandato no solamente es decir qué pasa en el mundo en términos de desarrollo industrial, sino también ayudar a los Estados miembros a tener mejores políticas, a trabajar con empresas para tener mejores procesos productivos, no solamente en términos de competitividad, sino crecientemente a través de tecnologías más limpias, mecanismos de igualdad, de equidad, ¿no? Entonces, esas, digamos, las dos patas más fuertes, una parte de la normativa analítica y la parte de proyectos concretos de asistencia técnica, en la cual yo también les voy a compartir algunas ideas, un poco para que conozcan, es un mundo la organización, pero digamos, esta parte donde yo trabajo, que es la división de política industrial y construcción de capacidades, es una parte pequeña, pero no por eso menos importante. A ver, miren, el informe de desarrollo industrial son más de 20 años en que se está elaborando. Se empezó trabajando con la Universidad de Oxford, con el profesor Sanjalal, fue uno de los primeros que elaboraron el informe, a partir en 2090, en el 92, me parece. Y mucho más años, ¿no? Desde entonces es una posición que se hace cada 2 años, y cada 2 años hay un tema distinto. Hemos trabajado temas de empleo, eficiencia energética. Hace poquito, en 2020, trabajamos el tema de digitalización.
Durante la pandemia en 2022 trabajamos cuál es la relación entre el desarrollo industrial y la resiliencia en términos de choques inesperados como la pandemia. Y así, digamos, y este es uno de los primeros ejercicios donde el grupo de trabajo decidió tomar una visión más de futuro. O sea, no entrar una visión de análisis de tendencias, circunstancias, y tratar de responder o ver incluso cómo los países están respondiendo. Y en esta ocasión intentamos ver un poco más allá. Y bueno, si extrapolamos la situación actual, ¿en dónde podemos encontrarnos? ¿No? Teniendo en cuenta el entorno en el que estamos, ¿no? La dificultad que se tiene en términos de las crisis ambientales, económicas, ¿no? de muchos factores. Y entonces este ejercicio que vamos a ver aquí es uno de los primeros en donde además viene vinculado al desarrollo de la visión 2050 de la UNUDI, ¿no? Que también es plantearnos retos hacia adelante como organización en donde tenemos que poner los esfuerzos, ¿no? El trabajo es un trabajo colaborativo, como les decía, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En principio había un énfasis en contratar consultores, ¿no? Profesores, como decía yo, Sanyalal, y gente que tenía una trayectoria académica interesante y que podía aportar. Poco a poco ha ido cambiando y hemos tenido una participación mucho más activa, tanto de funcionarios de la organización. Yo participé en las últimas 4 o 5 ediciones, hasta las últimas 2, ¿no? Pero digamos de 2017 a 2022, yo tenía como responsabilidad escribir el capítulo de políticas públicas, ¿no? Políticas industriales. Pero es un esfuerzo conjunto en términos de la organización, el staff de la organización, y después hay un grupo, diferentes grupos de trabajo por regiones. En el caso de América Latina, este año y la edición anterior trabajamos con la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero ha habido contribuciones de parte de la UNAM y algunas otras entidades acá. Entonces, en África, en Asia, en Medio Oriente, tenemos también grupos de trabajo y eso, hay reuniones periódicas y hay lo que llamamos grupos expertos, donde, digamos, de manera, en algunos momentos, desde la decisión del tema hasta algunos de los avances se van generando. Entonces, es un ejercicio, digamos, colectivo, de mucha cobertura en términos de organizaciones de países desarrollados, países en desarrollo, académicos, también funcionarios públicos. Ustedes verán en el informe, hay algunos comentarios de parte tanto de funcionarios de Naciones Unidas como académicos como Jeffrey Sachs, ¿no? Entonces, la idea que tenemos aquí es entonces, para ir entrando en materia, es decir, si nosotros vemos las tendencias actuales, ¿no? Y proyectamos hacia 2050, ¿qué va a pasar? Si lo que llamamos el business as usual, ¿no? Realmente lo que vemos es que los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS, o sea, estamos muy lejos de alcanzarlos. No solo estamos muy lejos, sino que pareciera que estamos en la trayectoria opuesta, ¿no? Y entonces, si seguimos sobre esa línea, hacia 2050, alrededor de, no sé, 3.000 millones de personas van a estar en situaciones de pobreza, con unos 700 millones en situación de pobreza extrema, ¿no? O sea, estamos hablando de 1/3 de la población en términos de pobreza y alrededor del 7% en pobreza extrema. 300 millones de personas se van a ir a la cama sin comer o comiendo lo que se pueda, ¿no? Con problemas de desnutrición o con problemas asociados a la falta de alimentación, 3.1% de la población, ¿no? Y esta idea de la crisis planetaria, de que si estamos llegando a los límites planetarios de la actividad económica o de la actividad humana, ¿no? El aumento de la temperatura promedio global de alrededor de 2.3%, muy por encima de la meta del 1%, ¿no? Que entendemos que ya es una meta que compromete la sustentabilidad de la especie humana y del planeta como tal, ¿no? Y las emisiones de contaminantes, entonces 13.5 millones de personas pueden morir o tener problemas en términos de, o por problemas asociados al cambio climático o al calentamiento global, ¿no? Y lo importante aquí es que el mundo es muy desigual, y entonces no todos lo recibimos de la misma forma. Nosotros cuando hicimos el análisis de la pandemia en 2022, lo que vimos es que los países con una base industrial amplia, fuerte y dinámica, fueron capaces primero de enfrentar mejor el momento inicial del choque de la pandemia, y la recuperación fue mucho más acelerada. En el caso de lo que vemos ahora, ¿no? O sea, ¿dónde se concentra la pobreza extrema? En los países de ingreso medio bajo o ingreso bajo, y particularmente en África, ¿no? 94% de esos países, la población de esos países va a estar afectada por esta situación, 92% por inseguridad alimentaria, y obviamente 88% de las muertes asociadas al cambio climático serán en estos países, ¿no? Entonces, la pobreza
como decía un compañero que está doctor, la pobreza sale cara, la pobreza cuesta, y las condiciones de desigualdad en términos de recursos, de capacidades, se reflejan en este tipo de dinámicas, ¿no? Y obviamente cuando uno piensa en el futuro, piensa también, sobre todo para regiones como África, nosotros que tenemos el famoso bono poblacional, ¿no? El reto de ustedes están incorporándose al mercado laboral, ¿qué va a pasar con eso, no? Y también hay desigualdades de género. No sé si bueno, se hizo el ejercicio, lo que van a ver ahí, si bien necesitamos dar empleos de calidad, bien remunerados, también es cierto que el peso de la informalidad sigue siendo significativo y el costo de la informalidad sigue siendo mayor si son mujeres, ¿no? Y aquí voy a evitar entrar en debates sobre género y demás. Estos son los datos así como están estructurados. Pero si lo ven ahí, estos numeritos tal vez no lo ven mucho en la pantalla. El informe está, es decir, si ustedes ven los países, digamos, de ingreso alto, la proporción de población en situación de desempleo informal es relativamente pequeña, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres son del color azul, es 3.4%, ¿no? Pero si ven por allá América Latina, ¿no? La diferencia, estamos hablando de lo del 35 al 45, 50% de la población en situación de empleo informal, y la brecha entre hombres y mujeres de 16%. Es decir, eso es ya algo que tendría que llamar la atención, ¿no? LAC es ¿no? Van a ver. Entonces, ahí también hay, en términos de género, la brecha es importante, ¿no? Cuando uno habla de brechas de géneros, entre muchas medidas. Entonces, es una de las maneras que podemos ver. No solamente hablamos a nivel macro, sino que es tangible para la gente. Y obviamente, ¿por qué habemos, es decir, la ONU entiende la industria de manera amplia, pero en el informe normalmente hablamos más entendida en el sentido de manufactura. Y lo que vemos es que la promoción de la manufactura es importante, no solamente porque los decía, o sea, no solamente genera empleo, actividad económica, sino que también, les decía, genera resiliencia, ¿no? La manufactura es alrededor de más de la mitad de la inversión en inversión y desarrollo, que tenemos también como idea invertir en innovación, en generación de conocimiento, es una base para generar mayor dinámica económica, ¿no? Y eventualmente tenemos también nosotros este entendido de que desarrollar la manufactura nos permite de manera directa o indirecta lograr otro tipo de objetivos de desarrollo, ¿no? Bueno, no voy a repetir, ¿no? Las patentes verdes, la mayor parte son manufactura, la calidad del empleo, ¿no? Entonces, tiene sentido promover la industrialización, ¿no? Sin embargo, como les decía, la desigualdad se ve también en el sentido de que la distribución de la población en el mundo no es equivalente a la distribución de las capacidades productivas. Pues uno de los indicadores que se proponen en este informe, lo que llamamos la intensidad de la manufactura, o la intensidad industrial, ve esto, cuál es la proporción, digamos, el porcentaje que representa la población de un país con respecto al que contribuye el valor agregado manufacturero, ¿no? Imaginen, si somos 120 millones de mexicanos, o 30, ¿no? ¿Cuánto representamos de la población mundial? Y eso se compara con la capacidad que tenemos de generar valor agregado manufacturero respecto al total global. Y esa es una relación. Si ustedes están arriba de 1, quiere decir que su participación es por encima de la media. Y si estamos por debajo, que es en el caso que ustedes ven aquí, por todos los países de ingresos bajos, ese es el tamaño de la brecha, digamos, ¿no? Van a ver que América Latina tenemos un 83%, así tenemos mucha población y muy poca capacidad para el peso relativo de la industria no refleja el peso relativo de la población, ¿no? Y lo verán, ven ahí el este de Asia y el Pacífico, sobre todo si consideran China, ¿no? Están muy por encima, y también eso explica mucho lo que estamos viendo, ese corrimiento de la esfera industrial y de la importancia de la manufactura hacia el este de Asia, ¿no? Sobre todo China. Entonces ya empezamos a ver de aquí de entrada un reto importante en términos de cerrar esa brecha si queremos también cerrar las brechas de desarrollo que hemos visto. Lo que pasa es que evidentemente o sea, no es en automático, o sea, no estamos, estos días estuvimos platicando con Gabriel y su grupo, ¿no? El entorno, cómo las empresas responden al entorno, y decimos, ¿qué pasa con el entorno? Y lo que vemos aquí es que hay, digamos, podemos discutir cuáles son, ¿no? Importancia, pero nosotros identificamos 5, estas tendencias globales que son estructurales, que tal vez independientemente de lo que pase en corto plazo, como la pandemia y demás, uno ve que estructuralmente se están manteniendo. Perdón.
Una de ellas es esta énfasis en tratar de generar un nivel de desarrollo que es cada vez menos intensivo en el uso de recursos, ¿no? La energía y la transición verde, el uso de recursos, este modelo lineal de producción donde tenemos recursos, producimos, desechamos, ahora ya no es el más adecuado. Eso está aparejado con tendencias a la digitalización y sobre todo si veo un seguimiento del foro de Davos, ahora con toda la inteligencia artificial y qué pasa con eso, como una herramienta que va a generar no solamente procesos disruptivos dentro de las empresas, sino dentro de los mercados y cómo las empresas se insertan. La reconfiguración de cadenas de valor, no solamente por una cuestión de términos de eficiencia económica, sino también ya crecientemente en términos de intereses geopolíticos, ¿no? Si ustedes empiezan a ver el análisis del comercio, cada vez China y Estados Unidos empiezan a separarse, pero si bien entre ellos hay una cierta desconexión, lo que está pasando es que muchos países están entrando a suplir esos vacíos, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo se organiza, y es un reto para nosotros como región también. Bueno, no solamente para nosotros, pero en general países en desarrollo, ¿no? La población, ¿no? En términos de crecimiento poblacional, sobre todo en países en África o en América Latina, donde la proporción de la gente joven todavía sigue siendo importante, entonces requiere empleos, pero los empleos están cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Y obviamente la población sigue creciendo, entonces la demanda por los sistemas de producción, de la manera en cómo producimos alimentos, ¿no? Un énfasis cada vez más en términos o esta ruptura por el proceso de mecanización que hay en la agricultura también ya cada vez es más difícil de distinguir lo que es el sector agropecuario del sector industrial, ¿no? Hay un entrelazamiento muy cercano ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas generan oportunidades, pero también retos, ¿no? Entonces, es el entorno donde tenemos discapacidades, tenemos desigualdades, tenemos problemas, pero tenemos un entorno que hay que entender, ¿no? Y que no solamente nos genera oportunidades, también nos genera retos. Y entonces, hay 7 áreas en donde nosotros identificamos que se puede hacer el trabajo de cómo responder, ¿no? Esa infraestructura, ¿no? En términos, uno piensa en digitalización y lo que no piensa es que detrás de eso hay una gran demanda por energía, una gran demanda por conectividad, ¿no? No solamente en términos de acceso, sino de calidad, velocidad, ¿no? Las instituciones, el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica para atraer inversiones, para ser transparentes, para rendición de cuentas, el cambio es en la fuerza laboral, ¿no? Decía yo, la capacitación, el reentrenamiento, de cómo asegurar que los procesos de automatización y digitalización no desplazan trabajo, pero que al contrario aumentan las capacidades laborales. Una de las áreas en donde ya de entrada en otros informes hemos visto cómo explicamos el rezago productivo, pues con una baja intensidad en la inversión en tecnología. No producimos tecnología de manera suficiente para poder cerrar esas brechas, ¿no? Siempre hablamos de recursos financieros, ¿no? Hay que resolver problemas de la baja capacidad fiscal de los países, ¿no? El endeudamiento, un nuevo replantear el papel de la banca de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Todavía otra vez volvemos al énfasis en la parte verde, todos conceptos de descarbonización, eficiencia energética, circularidad, cada vez son más elementos que se incorporan en el proceso productivo y obviamente lo que considerábamos esta reorientación y transformación de las cadenas de valor que tiene que ver con la integración comercial cada vez más intensa en cuestiones regionales. Y aquí estamos como para ver el tamaño del esfuerzo. Es decir, si ustedes toman lo que llamamos la frontera, son el promedio del desempeño de los países más desarrollados de altos ingresos, y los comparamos cómo nosotros estamos, digamos, como país en desarrollo, verán que hay una cierta progresión en lo que es la generación de infraestructura en términos de acceso a energía, electricidad, en términos de acceso, no necesariamente de calidad estamos con un flujo continuo, ¿no? La política, pero si se dan cuenta, en términos, por ejemplo, del gasto en inversión y desarrollo, el número de investigadores, la brecha es bastante, es el 12% comparado con la frontera. Pues uno podría hacer el tipo de análisis, ¿no? También comercio regional, ¿no? El reto es importante, ¿no? ¿Dónde establecemos prioridades? ¿Dónde establecemos esfuerzos, ¿no? Y estas son las áreas en donde uno tendría que empezar a pensar las brechas. Ustedes que están en la academia, bueno, pues ayúdenos a entender en dónde también ponemos los centavos y los esfuerzos, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, no? O sea, se ve como es como película de terror, pero digamos que en una cuestión, digamos, de lo que decíamos en el análisis, la curva de abajo es
los que de alguna forma esperamos que el futuro nos alcance y sigamos como estamos. Realmente, obviamente hay una trayectoria de crecimiento, pero no pensamos que es la más idónea. Y hay la propuesta de dos escenarios alternativos. Uno de ellos con el énfasis de, ok, si aceptamos que la manufactura y la industria en general es una de las vías que nos van a permitir cerrar brechas, vayamos en esa dirección, es decir, mucho más términos de inversión en infraestructura, apoyo a cadenas de valor, generación de programas de educación, de entrenamiento, ¿no? Que nos va a dar esta parte inicial, ¿no? Lo que va a hacer es, nos va a permitir cerrar ciertas brechas, es decir, un crecimiento del producto, vamos a ver los resultados, pero el problema que tiene es que si bien nos va a ayudar a cerrar algunas brechas en términos de infraestructura, de investigación y desarrollo, de generación de empleo, viene también con un costo aparejado de la sustentabilidad. O sea, es una actividad que va a ser muy intensiva en recursos y la limitante que va a tener es la parte ambiental. Entonces, el escenario que es como el suplemento de esta es, sí hagamos ese esfuerzo, pero sobre la base de tecnologías mucho más verdes, de procesos, de cambiarla, o sea, transformar el proceso de producción como tal, ¿no? No solamente hacerlo más intensivo, sino realmente cambiar la estructura de cómo se. Entonces, esos son lo que llamamos el impulso a la industrialización y el impulso a la industrialización, pero sobre una industria más limpia y justa, ¿no? Esos son los dos escenarios, ¿no? Si nos vamos por el escenario donde hacemos el énfasis en sustentabilidad y equidad, lo que vemos es una posibilidad de cerrar ciertas brechas, ¿no? Es decir, más de 500 millones de personas menos en situación de pobreza, 155 millones menos en pobreza extrema, ¿no? 52 millones de personas. Si uno tomara este escenario solamente de industrialización, vemos que hay una ganancia, por ejemplo, de 400 millones, pero es decir, 125 más si lo hacemos sobre vías verdes, ¿no? O sea, hay un cambio cualitativo también, ¿no? 25% más alto del PIB per cápita, un aumento del 60% en la proporción del valor manufacturero, agregado manufacturero de los países menos desarrollados, ¿no? O sea, hay un cambio muy importante, básicamente duplicar la proporción de la contribución de países en desarrollo al valor agregado manufacturero en los próximos 25 años, ¿no? Y obviamente una disminución en los niveles de emisiones contaminantes. Entonces, son los dos escenarios. Ustedes pueden ver los escenarios están hechos en colaboración con la Universidad de Denver, el Institute for the Future. Hay una serie de variables, no voy a entrar en detalles, los que quieran entrar a detalle están ahí, ¿no? Y entonces, la idea, y con esto cierro la parte inicial de la presentación, es un llamado a la acción. O sea, no solamente es poner a la luz o la comunidad los problemas que tenemos, sino también entender, digamos, qué hacemos. Es más eficiente en términos de cómo manejar los productos, vincular mejor las actividades manufactureras con las materias que están destinadas a alimentos, por ejemplo, ¿no? Un compromiso directo con la industrialización verde y algo muy importante y es esta idea de que debemos cada vez menos solidaridad internacional, la colaboración. Muchos de estos procesos se entienden solo. Me quité el suéter y me quité el micrófono. No me da cuenta. No me dicen. Se entienden en la medida en que los países en desarrollo también entran en procesos de colaboración y de sinergia, sobre todo a nivel regional, ¿no? Donde a veces muchos de los problemas son muy similares y las barreras geográficas no son necesariamente consistentes con los recursos naturales o la manera en cómo se distribuyen las oportunidades. Entonces, eso es algo que es muy importante, tiene que ver con cómo restablecer las cadenas de suministro sostenibles, ¿no? Entonces, eso es el informe. Eso es algo que, como les decía, es un llamado a la acción en el sentido de tenemos muchos problemas, pero es posible resolverlos, ¿no? Y eso requiere esfuerzos nacionales, pero también requiere coordinación a nivel internacional, solidaridad a nivel internacional. En estos días parece ser que no es lo más evidente, ¿no? Pero bueno, digamos, esto es como un llamado a por qué es importante. Y ahora, como les decía, después podemos hablar, si quieren, de algunas preguntas. Nosotros también hacemos nuestra parte. O sea, como organización tenemos el mandato no solamente de plantear problemas, sino soluciones, ¿no? Y la solución que nosotros hacemos, al menos desde el ámbito en donde yo trabajo con la organización,
es en servicios de asesoría en materia de diseño, formulación de industrias, de políticas industriales, ¿no? Aquí lo interesante es que nosotros no somos una consultora, somos una entidad de asistencia técnica. Entonces no nos interesa un contrato por, no sé, ganar, sino simplemente nos interesa generar un proyecto en donde lo que nosotros hacemos es trabajo con los Estados miembros, no por los Estados miembros. ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo siempre digo es que el mejor trabajo es cuando ya no me necesitan. Desafortunadamente siempre hay necesidades de otro, entonces afortunadamente mi trabajo sigue siendo necesario. Pero la idea es esto, desarrollar la capacidad de muchos países. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que ¿por qué las políticas públicas en promoción del desarrollo industrial tienen deficiencias? Porque muchos de los funcionarios lo que hacen es desplazar el proceso de aprendizaje, de generación de esas políticas a consultoras. Entonces los funcionarios muchas veces lo único que hacen es decir, bueno, necesito una estrategia, una política, hacen un concurso público, encuentran una empresa, se los da, muy interesante, muy bonito el documento, muy riguroso en términos de análisis, pero el funcionario público no entiende qué pasó ahí, no entiende cuál fue el diagnóstico, no entiende cuáles son los supuestos, y lo peor es que, ¿y cómo traslado este documento a la acción? ¿Ya? ¿Cómo traduzco estos objetivos globales o metas en acciones específicas? Entonces, lo que estamos, en términos del trabajo de la profesora Matsukato últimamente, ¿no? Esta idea de estamos obligando a los estados nacionales a perder la oportunidad de aprender, ¿no? Aprender haciendo política industrial, aprender haciendo política pública. Entonces, nuestra idea es que esa es nuestra área, tratar de atacar ese problema de la pérdida. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es un menú en donde al final van a ver que se entrelazan, pero nosotros trabajamos, decir, ¿qué necesitamos para poder hacer política pública? Lo que llamamos la infraestructura, esta primera parte de aquí. ¿A qué nos referimos por infraestructura? Bueno, a veces aquí como en países como México tienes un cierto nivel de desarrollo, pero en algunos otros países, cuando hay un ministerio, a veces lo que hay es un ministro y unas cuantas gentes y nada más. No hay una unidad especializada en el diseño de políticas públicas, en una unidad que entienda, que sepa hacer análisis, o cuando la hay, pues la disponibilidad de información no es adecuada, o sea, no hay, o sea, la colaboración con la unidad, con la oficina de estadística no existe o está rota. Entonces lo que hacemos nosotros es, primeramente, armar, junto con el Estado miembro, digamos, con el Ministerio de Industria, o de Economía o de Producción del Estado miembro, una unidad especializada que puede ser una unidad formal o puede ser un grupo de trabajo, ¿no? Que esté especializado en el análisis y diseño de políticas industriales. Lo que llamamos nosotros unidad de inteligencia industrial. Y en el caso de América Latina, un ejemplo muy claro, en Cuba, antes de la pandemia hicimos un ejercicio donde trabajando con una empresa adscrita al Ministerio de Industria, lo que hicimos fue fortalecer la capacidad, o sea, ellos generaban ya servicios de asesoría en materia de política para el ministerio, lo que hicimos fue mejorar sus condiciones físicas, establecer un sistema digamos, informático que permitiera conectar a esta unidad de inteligencia industrial con la Oficina de Estadística Nacional, que a su vez estaba conectada a nodos regionales para poder diseñar indicadores, colectar información y tener un flujo de... ¿no? Y además de eso, generamos todo un proceso de formación, de manera que el análisis de cadenas de valor, por ejemplo, los funcionarios de esta unidad les trasladamos la metodología de cómo hacer análisis de cadenas de valor, cómo tomar decisiones a partir de los diagnósticos. Entonces, este es un ejemplo, digamos, lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo, en Egipto, ¿no? También un caso similar, con las peculiaridades específicas del país. Además de esta infraestructura, lo que hacemos es mejorar las capacidades analíticas y de los funcionarios públicos, ¿no? En el sentido de darles herramientas, metodologías. Nosotros hay una herramienta que es muy conocida, que en inglés es Enhancing the Quality of Industrial Policies, y tenemos 8 o 9 instrumentos, desde cómo analizar empleo, generación de valor agregado, digitalización, género, o sea, ¿cómo hago para hacer un diagnóstico? O sea, para nosotros que tenemos un nivel de desarrollo un poco más, eso parecía ser muy intuitivo, para muchos funcionarios no lo es. Muchos funcionarios que no tienen una formación económica, en economía, les cuesta mucho trabajo, entonces, pero les pedimos que hagan la política, entonces, ¿cómo hacemos con ellos? ¿No? Entonces, este tipo de herramientas trabajamos con ellos, les decía, lo hemos hecho con Cuba, los hemos hecho en varios países
ustedes ponen los informes de competitividad sectorial y demás, ¿no? Eso se hace de manera común, pero lo importante aquí no es el informe, sino la capacidad del funcionario público para hacer ese informe. Evidentemente, lo que hacemos también es toda una serie de apoyos para generar diagnósticos, para generar estudios, ayudar a los Estados miembros a generar sus estrategias y sus instrumentos de política. Aquí recientemente, en 2024, concluimos con el Estado de Tabasco el desarrollo de una estrategia de desarrollo industrial para el Estado de Tabasco, aprovechando la especialización que tienen en petróleo y gas, tratar de ver hacia dónde se pueden mover, cómo hacemos para aprovechar esa capacidad tanto productiva como de capital, movernos tal vez, curiosamente, hacia energías más renovables, o sea, energías más verdes y otras áreas que teníamos ahí. Pero ese es un esfuerzo que trabajamos con el Estado de Tabasco, lo cual también muestra que no solamente la política industrial es un área de decisión de los gobiernos nacionales, para países como México, también tenemos mucho trabajo, mucha demanda de India, de Nigeria, no son los estados nacionales, los gobiernos federales, son los gobiernos de las provincias, los que tienen cierta capacidad de gestión y cierta capacidad de recursos, donde nos piden, ¿no? Y además es muy interesante porque en algunos países lo que van a ver es que la competencia es incluso entre los estados, ¿no? Entonces, eso hacemos también como parte del trabajo yo les platiqué que uno de los problemas que se enfrentan, hacemos también nosotros, yo en particular, hacemos trabajo con un grupo interagencial de ciencia y tecnología para los objetivos de desarrollo, y hemos hecho desde 2018 mucho trabajo de formación de capacidades de cómo diseñar políticas a través de los objetivos de desarrollo, ¿no? O sea, cómo ocuparlos como esa luz hacia donde nos queremos dirigir, ¿no? Y hemos notado que uno de los problemas que siempre nos dicen es implementación, o sea, esa transición de la estrategia y la formación de política hacia la acción. Ahí tenemos muchos problemas, no solamente en términos de recursos, porque aunque me des el recurso, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento. Entonces, ahí lo que hicimos, y les voy a platicar ahorita un poco más, desarrollamos esto que llamamos el Laboratorio de Política Industrial, o IPL en inglés, ¿no? Es una manera que nosotros pensamos que podemos dar este salto, incluso como organización, para apoyar más directamente a los Estados miembros en esta parte importante de la política. Y el último, digamos, no menos importante, esto que llamamos Global Forum, que es un poco lo que estoy haciendo hoy aquí, ¿no? O sea, hablar en eventos, en general, hacemos este Foro Multilateral de Política Industrial, que hicimos 2 ediciones, uno en Viena y otro en Arabia Saudita el año antepasado, donde lo que hacemos es traer a gente de gobiernos de muchos lugares a hablar sobre política industrial, temas de descarbonización, compartir experiencias, tratar de buscar soluciones, generar espacios de colaboración. Entonces, digamos, este es el menú, como les decía, puede ser a veces algunos países nos piden un diagnóstico y es lo único que hacemos, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, hacemos un estudio de Product Space, pero no solamente en términos de identificar potencialidades en términos de productos, sino cómo esos productos se reflejan en el desarrollo territorial. En el caso de México también hicimos una colaboración con UN Habitat, hicimos 5 cadenas de valor, y esas 5 cadenas de valor, si desarrollamos esas, chocolate, turbinas, ¿no? Para la generación de electricidad, ¿cómo impacta eso el desarrollo regional? A nivel de, usando datos geolocalizados, ¿cómo podríamos ver que el desarrollo de esa cadena de valor impacta el desarrollo territorial, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Les decía el laboratorio, no voy a hablar mucho de detalle, porque la idea es también, hay comentarios de los compañeros aquí en la mesa y también para ustedes. Nuevamente para decirles qué hemos hecho, sobre todo aquí en la región. Hicimos un piloto, 2 años de trabajo con apoyo del gobierno de Corea, la República de Corea, que nosotros conocemos como Corea del Sur, ¿no? Pero es la República de Corea. Hicimos un piloto en África, uno en Asia y otro en América Latina. En América Latina lo que hicimos era generar espacios de diálogo entre funcionarios públicos de 2 o más países. O sea, si tienes un problema, busquemos resolverlo de manera conjunta. ¿Cómo hicimos eso? Tratando de generar tareas en un espacio, un laboratorio, un espacio de diálogo, de experimentación, de aprender juntos, ¿no? Trabajamos, en el caso de América Latina, trabajamos con Paraguay, Ecuador, en una de las dinámicas, y otra les voy a decir otra, donde trabajamos con Paraguay, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, ¿no? Y la idea era transferir conocimiento, y aquí en este caso fue interesante porque encontramos que los funcionarios públicos de la región son muy generosos.
están dispuestos a compartir sus experiencias. Trabajamos con gente de Chile, de Brasil, de Jalisco, de México, y siempre como era muy, muy fácil encontrar a alguien que nos pudiera compartir su experiencia, y un benchmarking, ¿no? O sea, un ejercicio de comparación y de tratar de, a través de la comparación, tratar de inspirar ideas, ¿no? Digamos, varias de las modalidades, ¿no? Este laboratorio temático tiene que ver sobre todo porque una de las cosas que identificamos es que hay mucho interés en la región por incorporar perspectiva de género en el desarrollo de políticas industriales de innovación. Y lo que nos dijeron es que pues, no sabemos cómo hacerlo. O sea, no, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Y si lo hacemos, ¿cómo medimos los resultados? Entonces, y desarrollamos un laboratorio específicamente para atender la perspectiva de género, metodologías. Pueden ir a la página y ahí van a ver los resultados. Hay dos documentos, uno de la metodología del laboratorio y después un documento que recoge las experiencias del laboratorio. Y después hicimos este laboratorio de diseño que le llamamos, ¿no? Aquí trabajamos con Ecuador y Paraguay. Los dos países decían, bueno, Ecuador con el Ministerio de Industria al principio y en Paraguay con el CONACYT. Y los dos decían, ¿cómo hacemos para fomentar la incorporación de tecnologías digitales en las pymes? Y entonces preguntas como, ¿y cuáles son cómo están tus empresas? ¿Qué retos tienen? ¿No? Y entonces hicimos un proceso inicial de diagnóstico, de diálogo, de entender el problema. En el caso de Paraguay dijeron, paramos en el diagnóstico porque no tenemos los recursos para seguir. En una siguiente etapa lo que hicieron ellos fue tratar de rediseñar dentro de sus esquemas de fomento a la actividad científica y tecnológica un nuevo programa de vinculación entre universidades y empresas, o sistema de investigación y sistema de producción. En el caso de Ecuador fue un poco más estructurado porque esa fase inicial de exploración nos llevó a generar una especie de hoja de ruta de cómo ellos creen que podrían generar un nuevo instrumento de política industrial o de innovación para favorecer la incorporación de tecnología digital en empresas. Y lo que tuvimos muy interesante es que el sector privado se emocionó y se involucró. Ecuador había estado invirtiendo en iniciativas de clústeres. Y entre esas iniciativas, el clúster del arroz, dijo, quisiéramos nosotros empezar a hacer un piloto. Y entonces apenas hace 2 semanas se hizo un bootcamp para poder decir qué consiste ese piloto. Nosotros acabamos hasta ahí, por lo menos, si ven desde la parte de diseñar el problema, identificar el problema, ahora tratar de diseñar una solución. Ese es otro tipo de laboratorio que estamos haciendo. Lo estamos implementando ahorita en una etapa distinta en Egipto, para tratar de ayudarles a desarrollar algunos instrumentos de política para industria verde. ¿No? Sobre todo, cómo mejorar la gestión del agua en la industria textil, por ejemplo. ¿No? O sea, es muy concreto, vamos a ver qué tipo de instrumentos necesitamos. Y después este laboratorio de implementación, que es una cosa muy interesante que aprendimos de la colaboración que tenemos con UNESCO, donde lo que se hace es trabajar con estudiantes de posgrado. Los estudiantes de posgrado se convierten en nuestros junior analysts, ¿no? Estos analistas en formación, y los ponemos en contacto con un gobierno, que el gobierno dice, tengo una iniciativa, no sé si estoy haciendo las cosas bien. Entonces el grupo de estudiantes con asesoría de profesores les va a dar cierta, no es una evaluación de impacto, es una evaluación más de desempeño, pero les puede dar idea de dónde mejorar, qué hacer, ¿no? Eso se hizo, y fue en parte también como vinculamos que en el caso de América Latina se hizo en Ecuador con estas iniciativas de clústeres que ahora están en una siguiente etapa, bueno, cómo hacerlo. Pero en el caso de Asia, aquí empezamos trabajando primero con universidades de Corea, eran 4 universidades de Corea, el primer año 2024. Para el año pasado subimos de 4 universidades coreanas a 6, y además les agregamos universidades en Japón, en China y en Malasia. Y estábamos trabajando con casos muy concretos de desarrollar la primera iniciativa de financiamiento para investigación del gobierno de Camboya. Y otra proceso de apoyo al desarrollo industrial de pymes en Bangladesh. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas estamos haciendo. Lo importante es que son los estudiantes tienen el incentivo de que el trabajo se publica como un documento de trabajo en la UNED, y el gobierno recibe una retribución. Obviamente, nosotros estamos detrás para asegurar que hay un nivel mínimo de calidad. Nada más, ya con esto cierro, nada más para decirles lo que generamos en este laboratorio de género. Empezamos desde, ¿y a qué nos referimos con perspectiva de género? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo generamos un lenguaje común entre el académico y el policy maker? Y luego, ¿cómo, ya que tenemos ese lenguaje común, generamos una iniciativa concreta?
el caso de Panamá, tienen ellos un Plan Nacional de Género, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, bueno, ¿cómo hacemos para, o sea, cómo medimos o cómo capturamos lo que hacemos desde la CENACYT y que contribuye a ese plan nacional? Entonces les ayudamos a desarrollar una batería de indicadores. Hay que refinarlo, pero al principio estamos trabajando en eso. Con Paraguay hicimos un primer análisis de la brecha de género en Paraguay, cómo la medimos, ¿no? Y es un documento que está ahí. En Ecuador, cómo hacemos para crear una red nacional de mujeres líderes en tecnología e innovación, ¿no? O sea, cómo la diseñamos. Ellos tienen una red similar más como mujeres en áreas como de creación de empresas, pero la idea tenía más enfocado en tecnología. Y en Perú había el mismo ministerio con diferentes programas, uno para fomentar actividad empresarial entre mujeres y otro para generar actividad más de ciencia y tecnología. Lo que pasa es que a veces, o de innovación, perdón, lo que pasa es que a veces las propuestas que se presentaban a innovación no cabían en innovación, pero cabían perfectamente en el programa de apoyo a desarrollo productivo. Pero como no había comunicación entre ellos, pues eran rechazadas. Entonces ahora lo que hacemos es tratar de generar. O sea, ¿qué pasa después? Por supuesto ya no tenemos control, pero al menos ese proceso de diálogo y de identificar sinergias dentro del mismo ministerio es algo que hemos logrado hacer simplemente, y estamos hablando de sesiones en línea, estamos hablando de 4 o 5 meses, una reunión cada 15 días, 3 semanas, en donde les dejamos tarea, revisamos y demás, y traemos los casos. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Yo lo cierro aquí, simplemente diría, para concluir, entonces, sí, tenemos un mundo complejo, tenemos un mundo lleno de oportunidades y retos, un mundo muy desigual, pero la propuesta aquí es que cada quien tiene un espacio en donde puede contribuir a resolver esos problemas. Y yo espero que en algún momento ustedes que están estudiando investigación, esto les genere algún dejo de inspiración, de nuevas áreas, de nuevas preguntas, de nuevas propuestas. Y bueno, pues siempre será bueno compartirlas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartirnos las ideas centrales del informe sobre desarrollo industrial de ONUDI y un poco lo que se está haciendo en materia de acompañamiento para los funcionarios públicos en áreas de política industrial y de política de CTI, que es relevante. Te comento que el posgrado aquí de Economía, Gestión y Políticas de Innovación participó en la primera versión del laboratorio de UNESCO, y aquí hay 2 o 3 al menos estudiantes que participaron justamente haciendo evaluaciones de instrumentos de políticas en los estados me acuerdo, de Jalisco y de Tabasco sí, bueno. Nomás en eso, y obviamente es una experiencia interesante porque le da la experiencia también a los jóvenes. Bueno, vamos a pasar entonces primero con algunos comentarios aquí de los que estamos en la mesa y después vamos a abrir para que los que están en el auditorio puedan hacer alguna pregunta también. Entonces comenzamos con Claudia de Fuente, la doctora Claudia de Fuente, que es mexicana también, nos fuimos por puro mexicano, pero está en Canadá, trabaja en el Southern School of Business en la St. Mary's University, en Halifax, bien arriba. Bueno, somos parte del Tratado de Libre Comercio hasta ahora y por tanto estamos todos integrados por ahora. Claudia, adelante. Buenas tardes. También orgullosamente egresada de la UAM Xochimilco. Orgullosamente Gabriela fue mi asesora de tesis y pues bueno, también así comenzamos las interacciones con Fernando. A mí me pareció bien interesante el reporte, Fernando, que desarrollaron en ONUDI. Es un ejercicio, como ejercicio, me parece un elemento impresionante de coordinación entre académicos, entre organismos internacionales, pues primero para identificar el tema, ¿no? de este año, de este reporte, y pues después para identificar los distintos elementos que se tienen primero que atender, cuáles son los principales retos que se deben de atender, y también cuáles serían algunos de los elementos que tienen que desarrollarse, considerarse y crear las capacidades, ¿no? A mí algunos de los principales problemas y también la complejidad entre la interrelación con los elementos
o los grandes retos que tenemos sobre los desarrollos, sobre los objetivos de desarrollo sustentable, pues es también la interrelación entre hambre, ¿no? Atención al hambre, qué es lo que se puede hacer. Porque si no atiendes esos elementos, pues después te genera algunos spillovers en cuanto a desnutrición. Si la gente está desnutrida, obviamente no puede aprender, entonces también te genera problemas de educación, te genera problemas de industrialización, etcétera, ¿no? Entonces, pues entender la interrelación entre estos objetivos de desarrollo sustentable y cómo las políticas públicas pueden atender, no solo en ciencia y tecnología, sino también en elementos sociales, es esencial, ¿no? Y tú hablas acerca de los problemas de pobreza, desnutrición en países en desarrollo, pero en países desarrollados como Canadá también tenemos problemas grandes, ¿no? 1 de cada 4 personas en Canadá sufren pobreza extrema, sufren desnutrición y por distintas causas, ¿no? Sí, por acceso a los alimentos, por acceso a las fuentes de los alimentos, porque no se tiene el dinero para acceder a esos alimentos, y pues entre esos no solo están los adultos, también están los niños. Hay algunas políticas que se han implementado para lograr atender estos problemas, pero al final de cuentas, pues también esto está ligado con las tecnologías digitales, ¿no? Cómo tú logras ligar a los productores, con los consumidores o con los intermediarios, ¿no? Con los insumos, con los productores. Muchas veces, y ahora lo vimos con la disrupción de las cadenas de valor, pues se meten aranceles, los productores de agricultura de Canadá ya no logran vender, pero dentro del mismo país hay gente que necesita estos insumos, ¿no? Entonces también tú miras cómo toda esta problemática está interconectada, y también la necesidad de mirar los objetivos de desarrollo sustentable y las metas. No es solamente atender esa meta, sino también cómo todo esto está interrelacionado, ¿no? Esa por una parte. Hablaste también acerca de la informalidad y como uno de los retos importantes, ¿no? Y lo mismo, la informalidad es muy grande en países en desarrollo. ¿Y cuáles son aquellas causas de la informalidad? Bueno, la pobreza también es una causa, ¿no? Pero también la complejidad de los sistemas fiscales es otra causa. Y pues también la seguridad en cuanto, y como que los elementos de seguridad a los empresarios en los países, sobre todo a los empresarios pequeños, de empresas pequeñas que puedan tener un elemento de demanda en sus actividades de empresariales, ¿no? Hablaste también acerca de la manufactura y los impactos, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El sector manufacturero es uno de los sectores esenciales en cualquier país por muchas razones, porque jala también el desarrollo de otras industrias manufactureras, jala el desarrollo de servicios, pero sobre todo promueve la soberanía de los países, ¿no? Y bien lo vimos en el COVID. Aquellos países que no tenían la capacidad de producir vacunas, pues se vieron en mayores problemas. Aquellos países que no tenían la capacidad de producir equipo médico, cubrebocas, etcétera, también se vieron en grandes problemas, ¿no? Entonces también la política industrial debe estar dirigida a esos elementos, ¿no? A la manufactura, y sobre todo a la manufactura de elementos estratégicos como salud, energías limpias, y bueno, cómo se pueden crear las capacidades, también la atención en cuanto a esos elementos. Vamos, también tú elaboraste en cuanto a las megatendencias, ¿no? No voy a elaborar más en eso, pero lo que yo quisiera elaborar, porque tampoco no sé si tengo más tiempo, es en cuanto a algunos de lo que a mí me parece, cuáles son los elementos necesarios para atender el llamado a la acción, ¿no? Para atender el llamado a estos retos grandes que tenemos, y que, bueno, los objetivos de desarrollo sustentable fueron desarrollados para atenderlos a 2030. Estamos a 4 años del 2030, ¿no? Y como tú lo has dicho, estamos yo creo que más lejos de alcanzarlos que de desviarnos de ellos, ¿no? Los elementos que a mí me parecen esenciales es el financiamiento a la actividad empresarial, la actividad de la innovación. Es importante que los países, que los gobiernos vean que la financiación
a la innovación, sobre todo a la innovación limpia, a la innovación en cuanto a tecnologías digitales y cómo esto se integra a los sistemas de salud, de alimentos, es esencial. Si se hace, se puede contribuir al gasto también privado de las empresas, pero si se deja de hacer, se cortan las capacidades que se han cumplido, ¿no? Entonces tú tienes un proceso de apoyo a la financiación, proceso de acumulación de capacidades, pero si lo cortas, vamos, se pierde mucho, ¿no? Entonces también ese para mí es un elemento bien importante que se tiene que mirar, ¿no? Y finalmente el apoyo del gobierno pues siempre ha sido un apoyo paciente, ¿no? Como Mariana Mazzucato lo dice, es un apoyo esencial y que si se corta, bueno, pues, ¿qué se va a hacer, no? También otro es la ayuda a la transición de las economías hacia las tecnologías limpias, sí, eso para mí es un reto, que se dice fácil, pero la interacción entre los distintos actores es bien complicada, ¿no? Y también cada país tiene sus realidades, ¿no? O sea, tal vez sea un poco más fácil para algunos países, pero para otros países en situación de pobreza extrema, ¿cómo se logra hacer esto, no? Eso así, no sé si haya respuesta, pero esa ayuda a transición es importante. Otro elemento que va interconectado también es la habilidad de los mercados de absorber y de demandar estos elementos vamos, absorción de tecnologías limpias, la infraestructura que existe en los países. Por ejemplo, tú puedes desarrollar autos eléctricos, pero si no tienes los cargadores y no tienes la demanda de los países, entonces, ¿cómo logras tú elaborar estos elementos? Me pareció bien importante el ejemplo que tú has dado del laboratorio tecnológico, del laboratorio de política industrial, ¿no? Y las capacidades que se logran hacer. Me emocionó mucho que hablaste acerca de los estudiantes, cómo se vinculan las universidades, acerca de los empresarios, de cómo se vinculan también. No hablaste mucho de la evaluación, pero me parece que sí hay ese elemento de evaluación, ¿no? Por algunos elementos que mencionaste posteriormente, pero ¿cómo es posible que la evaluación se pueda hacer más rápidamente? Organismos internacionales han elaborado, ¿no? Algunos modelos de evaluación rápida y el proceso de pilotos, la implementación de pilotos te permite hacer una evaluación rápida y ajuste de las medidas de política, de los instrumentos de política, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos más eso, necesitamos más evaluación, pero evaluación rápida para ajustar, porque vamos, estamos en un periodo de grandes retos, grandes cambios, que no sabemos con qué nos van a salir mañana, pero y también, vamos, finalmente necesitamos la colaboración internacional. Y ahí lo dejo. Okay, gracias, Fernanda. Fernanda. Gracias. Entonces, le damos la palabra ahora al doctor Martín Puchetti de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Pido una disculpa a todos ustedes por mi llegada tarde. El Uber no siempre es perfecto. Entonces, Fernando, me gustó mucho tu presentación combinada, digamos, del diagnóstico y las políticas que propone el informe con lo que hacen ustedes desde el punto de vista de elaboración y formulación de políticas industriales, porque creo que no es siempre esa visión, digamos, la que predomina. Por lo general los informes están como en un mundo etéreo donde se hace el diagnóstico, la evaluación y se hacen sugerencias, pero luego la parte, digamos, de poner en práctica, de instrumentar, de buscar la forma de que las personas que trabajan en las diferentes instancias de los estados puedan hacer eso, es algo que queda afuera, ¿no? Y viste esa visión que me pareció interesante y complementaria y a su vez orientadora de lo que se puede hacer en un país como... Me voy a referir a algunas cosas del informe en la sección de América Latina, porque en definitiva pues, yo todo lo demás no lo conozco para nada, y América Latina tampoco, pero soy lo suficientemente atrevido como para hablar de América Latina. Entonces, hay una cosa que salta a la vista y que habría que pensar si no tiene alguna consecuencia. México aparece en el informe por razones obvias de
regionalización del mundo, en Centroamérica. Pero el gran tema nuestro es que no somos Centroamérica. Lamentablemente quiero decirles que no somos. Esto es América del Norte, ya hasta la frontera sur, ¿no? Entonces, eso puede complicar, digamos, la forma en que entendemos las políticas, en particular la política. Hay una segunda cosa que me parece que tendría que tener otro relieve cuando ustedes dicen, bueno, uno de los asuntos, digamos, sobre los que hay que desarrollar una política industrial a futuro es la producción verde. Y la otra es el comercio y la integración, ¿no? Ahí aparece, ¿no? en el informe. El asunto, digamos, que mirado desde América Latina, esas dos cuestiones requieren un enfoque mucho más multisectorial, que yo eché de menos, porque en definitiva, esta industria manufacturera a la que apostamos por muchas razones, tiene que tener esa faceta de producción verde en un país como México, con una biodiversidad impresionante y con una cantidad de recursos que están del otro lado, digamos, están en la agricultura, en la ganadería, en la forestación, en fin. ¿no? Y entonces la visión multisectorial obliga a mirar la industria manufacturera inserta en eso. Y lo mismo cuando uno mira lo del comercio y la integración. Porque cómo esas industrias son exportadoras en México es muy distinto de cómo son exportadoras en Brasil o en Argentina. ¿no? Lamentablemente nosotros hemos trabajado un poco sobre eso y esa diferencia es demasiado grande. Entonces, el comercio y la integración visto para la industria manufacturera en América Latina, en particular en las grandes economías de América Latina, requiere, digamos, esta visión multisectorial, porque América Latina, digamos, es probablemente en términos de densidad poblacional una de las regiones del mundo menos densa. Y eso quiere decir que el peso, digamos, de los territorios, de lo natural, es mucho mayor que en otras regiones del mundo y eso obliga a que incluso cuando hacemos política industrial tenemos que pensar que este es un continente diferente, por lo menos en ese sentido. Y otros, pero ese es muy presente. ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay un reconocimiento en el informe del dualismo regional. Es decir, hay regiones que están mostrando, digamos, que tienen una intensidad de industria manufacturera, una formalidad de la industria manufacturera muy distintas a otras. Pero ahí siempre pienso yo mucho en esta cosa antigua, digamos, que viene de Vera Lutz, que decía que el dualismo de las regiones está en el fondo, digamos, de todas las economías. Ella escribía en los años 60 sobre Italia, no sobre América Latina. Pero yo creo que eso, cuando uno mira América Latina, el dualismo no es solamente, digamos, de economías completas, sino que es adentro de las economías. Y eso desafía la industria. Gabriela ha insistido en los últimos días sobre la heterogeneidad estructural de México y la necesidad de hacer políticas diferenciadas de acuerdo a esa heterogeneidad estructural. Entonces, cuando yo cruzo el dualismo, digamos, geográfico con la heterogeneidad de los tipos de sectores industriales que tenemos acá, yo creo que ese es un asunto, digamos, sobre el que tal vez habría que pensar en el marco, digamos, de las 7 recomendaciones para salir del hoyo, porque estamos en un hoyo, y hay que salir de él, y tal vez en esas 7 ramas, digamos, en las cuales estamos, está la Moody pregonando que hay que moverse para caminar, digamos, de mejor manera hacia el 2050. Tal vez haya que pensar un poco en esos términos, digamos, del dualismo geográfico interno y estructural de la propia industria manufacturera a través, digamos,
de todas las economías del subcontinente latinoamericano que están analizadas en una parte específica. Entonces, bueno, esas son algunas ideas tal vez relativas a la parte diagnóstica. Pero me gustó mucho cuando metiste la parte de las políticas, porque en eso hemos estado también nosotros trabajando en el conjunto de América Latina. Y sin duda un gran tema, digamos, es cómo se construyen políticas orientadas a la resolución de estos problemas que tenemos en todas las regiones, que tienen diferentes grados, digamos, de importancia según los países, pero que reconocemos, digamos, que son candados que hay que romper, o brechas que hay que cerrar, o restricciones, digamos, constricciones que hay que abrir, digamos, porque no tenemos cómo salir, digamos, de algunos problemas, no dedicamos políticas a ese tipo de cosas tan lacerantes, algunas como la pobreza extrema, y en otros casos sobre el rezago, digamos, en incorporar energías renovables. En fin, hay mucho que podríamos poner de ejemplo. Pero lo importante es que lo importante en ese sentido es que esas políticas se construyen, como tú estabas ahí ejemplificando, mediante el diálogo. El diálogo, digamos, donde estemos no solamente los académicos, que a veces propulsamos el diálogo y a veces no. Depende muchas veces si nos gusta lo que nos dicen. Pero yo creo que uno de los grandes desafíos del diálogo es que tenemos que ser todos conscientes de que vamos a escuchar cosas que no nos gustan y que no estamos de acuerdo, y para eso es el diálogo, para reconocer que hay otros que piensan distinto, pero que podemos conversar y tal vez arribar algunas políticas sobre estas cosas fundamentales, que tal vez sean los 7 ejes estos de trabajo que ONUDI está poniendo sobre la mesa para dar, digamos, un salto desde la situación que tenemos hoy a una que sea un poco mejor o más próxima, digamos, a los objetivos del desarrollo sustentable, que obviamente son, como siempre, cuando uno tiene una utopía, ¿verdad? La idea que va caminando, lo característico de la utopía es que el horizonte lo va moviendo, ¿no? Y esto creo que nos está pasando con cada una de estas escenificaciones que hacemos basadas en proyecciones o en ideas de lo que va a pasar en el futuro. Pero agradezco mucho, Fernando, que hayas hecho este esfuerzo y que estés aquí. Es siempre muy enriquecedor. Aumentar el ingreso, también hay que la calidad de educación, la calidad del servicio, muchas cosas. De hecho, hacia el mes que vine, se hablaba de que México había mejorado los índices de progreso multidimensional, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, pero efectivamente la idea de los ODS es un llamado a los países desarrollados a entender que internamente tienen desigualdades, tienen retos. Entonces la agenda es global, la agenda no es solamente eso. Y el 17, como ustedes saben, no es un objetivo en términos de una meta, en términos de un componente, sino de colaboración, ¿no? El énfasis otra vez. En cuanto a la Agenda 2030, sí, efectivamente, esta era parte de la década de aceleración, cuando después nos cayó la pandemia y la década no se aceleró, sino al contrario. Efectivamente, ya hay discurso, hay diálogo, hay negociación.
en cuanto a qué pasa con la agenda post-2030. Uno de los más importantes el año pasado, para aquellos que les interese, búsquense el Acuerdo de Sevilla, el Compromiso de Sevilla, la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, que una de ellas se hizo aquí en Monterrey. Entonces, Addis Abeba, ¿no? Esta es la cuarta, en donde los países, los Estados miembros, no todos los más grandes, pero muchos de los que son del discurso de Kerry, potencias medias y demás, aceptaron y asumieron el compromiso de renovar este esfuerzo, ¿no? De avanzar en la agenda, incluyendo temas de financiamiento, reiterar la importancia de incorporar la ciencia, la tecnología y el desarrollo industrial como parte de las estrategias nacionales, que son fundamentales para resolver problemas de pobreza. Entonces, es un diálogo que está por ahí, o sea, los que les interese, sería bueno, vean, a veces, es un trabajo muy complejo, el sistema a veces es difícil para entender para los que estamos ahí internamente, pero hay cierto diálogo en ese sentido, ¿no? Y sí, efectivamente, Claudia, o sea, yo creo que es importante en términos de, así, no solamente son metas complejas, algunos dirían difíciles de realizar, y muchas de ellas, a pesar del tiempo, o sea, tomó mucho tiempo también generar metodologías para poder medir progreso. Entonces, puede ser un proceso. En el caso de lo que ya el informe en términos de México, sí, efectivamente, mexicano, pero tampoco estoy muy contento de ver en términos de Centroamérica, no por una cuestión de migratoria, sino efectivamente la identidad regional. Pero sí, por ejemplo, es el esfuerzo de tratar de simplificar una realidad, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, Brasil podría decir, yo tomas con Mercosur, pero soy un gigante en la región, ¿no? Entonces, o sea, siempre, y evidentemente, China está metida con otros países. O sea, es ese esfuerzo de simplificar la realidad, por lo que es que dar una historia más completa. Pero bueno, en nuestra defensa, en 2005, me acuerdo, el informe de la CEPAL, que hablaba de esta especialización productiva de Centroamérica hacia arriba, de Panamá hacia abajo, ¿no? En términos de recursos, ahí estamos consistentes. Pero sí, o sea, sí, es evidentemente lo que decía, ya les tocará a ustedes hacernos ver nuestro error, cuáles son los sesgos que se introducen con una. Entonces, sí, a ver, debo ser honesto, a veces no siempre el informe se convierte en una agenda de acción para la organización. Eso también es importante. Uno tiene que entender las acciones, las agendas, tiene que ver mucho con los intereses de los Estados miembros, de los Estados donantes, ¿no? Las dinámicas de capacidades, pero sí, al menos el esfuerzo en términos de política nosotros tratamos de vincular, porque finalmente es eso, cuando uno va a los países, ¿qué es lo que nos da sustento como alguien que puede dar consejo? Tenemos una noción mínima de lo que está pasando y tratamos de tal vez entender quién está haciendo qué, entonces favorecemos estos puntos de contacto, un poco laboratorio es eso, ¿no? De diálogo. Y yo creo que podría enfatizar lo que mencionaste tú, Martín, diálogo y integración, es una de las brechas más importantes que podemos ver aquí en la región. Diálogo y cooperación no son algo que distinga a América Latina, a pesar de los discursos, ¿no? En la práctica es todavía difícil encontrar un espacio armonioso, y un poco lo discutíamos, ¿no? Esta idea del modelo de desarrollo sudeste asiático, ¿no? Está esta locomotora que empieza a jalar a los demás, y no se ha dado suficientemente, ¿no? Entonces, también es una parte que hay que dar. Entonces, yo diría que sí, o sea, entendemos los retos, entendemos las posibilidades, pero es un proceso donde siempre hay cosas que... Y bueno, ya sí, abrimos entonces, recogemos 3, 4 preguntas o comentarios, y entonces le damos la palabra a Fernando. Adelante. Digan su nombre y la institución o el programa. Pregunta específica. Una oficina internacional tan especializada como la ONU tiene consideraciones que contemple lo heterogéneo que es un sector industrial. Es decir, si nos vamos al tradicional histórico, al residente de la industria manufacturera tradicional, el grado de heterogeneidad que comentó algo el doctor Puchet, es tan evidente que la gran industria no se parece luego en nada a la micro. Entiendo que el diseño de políticas industriales es
más general, más horizontal, pero me gustaría saber si hay en el diseño, en la sugerencia que hacen con países, algo que contemple este grado de diferenciación, de heterogeneidad de una industria, que al final asumo, creo, el concepto que maneja Jorge Katz, que la industria a veces parece más un concepto estadístico, que en el día a día es muy diferenciado. Cristian, gracias. Gracias. Yo soy Griselda Martínez Fuentes. De Economía y Gestión. Tengo una duda, realmente felicidades en este proyecto. Generalmente algunos temas, pero la perspectiva es mucho más compleja. ¿Qué tanto este informe va a ser posible con las modificaciones de decisiones que tenemos? ¿Hasta dónde este informe ya queda obsoleto con lo que está pasando actualmente, ¿no? También nosotros nos esta diferenciación tanto en los sectores como en los procesos de innovación. No sé qué tanto también se vea estas diferencias, porque generalmente como si fuera realmente la micro no tiene nada que hacer. Y pues la micro tenemos casi el 90% de establecimientos de micro. Entonces, ¿qué tanto funcionará? A lo mejor empezar a hacer esta separar la micro y a lo mejor podría tener un mayor desarrollo, pero no tener condiciones. Respecto a la digitalización, también veíamos en la mayoría de los países, principalmente, pues están en un proceso muy inicial de la digitalización. Algunas plataformas, pero realmente no sé qué tanto es de ¿Otra pregunta? Juan. Pues muchas gracias por el informe, realmente muy interesante. Realmente cada uno de los puntos que están hablando podría llevarnos el tiempo de discusión. Una de mis preocupaciones era esta última pregunta que hace Griselda. Acaba de anunciar
Muchas veces, como ahora, estamos un poco no metiendo esfuerzo ahí. ¿Qué tanto podemos recibir asesoría para empujar? ¿Se hace también trabajo de apoyo por parte de Unido para, digamos, iniciativas de este tipo a nivel más, de iniciativas de grupos, de expertos, de académicos, pero con la mirada puesta a nivel país, ¿no? ¿O han estado haciendo algo así? Nosotros no tenemos a nivel nacional una unidad de pensamiento sobre qué hace falta. Entonces me gustaría que comentara sobre eso. Bueno, ¿recojo una más o no? Ya con eso, Ok. porque si no, no. A ver, la heterogeneidad, cuando hacemos diagnósticos, cuando hacemos, bueno, no hacemos, cuando hacemos asesoría en política industrial, los diagnósticos se hacen a diferentes niveles. A nivel macro, también en función de la capacidad de los países en términos de generación de datos, ¿no? La idea de las políticas es basadas en evidencia, tienen que involucrar diferentes actores, ¿no? Nosotros sí hacemos generalmente la presión de que haya un diagnóstico macro, diagnóstico sectorial y en la medida de lo posible también trabajar con encuestas que permitan entender la heterogeneidad de las empresas. Como digo, eso depende a veces del tiempo, los recursos y la apertura del gobierno, ¿no? A veces, algunos gobiernos donde no es que no quieran, es que no tienen datos, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es tratar de hacer otro tipo de ejercicio. Entonces nosotros hacemos el ejercicio de entender, o sea, hacemos desde el análisis de la trayectoria histórica del país, después hacemos ejercicios comparativos para ver dónde está ubicado en términos de, ya sea la región o países comparadores. ¿Por qué? Porque muchas veces esos son lo que nos da también una pauta a generar un diálogo y una especie de referencias, ¿no? Entonces, algunos países lo que sea, bueno, me interesa conocer más sobre el otro país, entonces es donde aquí vamos también nuestra capacidad para traer ese tipo de intercambio, ¿no? Entonces, sí, sí hay, o sea, hay una distinción clara, no solamente a nivel de los análisis, de la heterogeneidad, cuando se hacen intervenciones en términos de proyectos específicos, sí hay una distinción entre si el proyecto va a trabajar con empresas grandes o empresas medianas, o en qué sector, o sea, literalmente tenemos gente que trabaja en agricultura, gente que trabaja en digitalización, pero tiene que entender este tipo. No siempre es fácil porque no siempre hay información y no es posible entender, pero sí, sí hay esa comprensión, digamos, ¿no? Y de hecho, la UNUDI, o sea, nosotros como unidad, como director de unidad técnica, hay todo un proceso ahora de tratar de sistematizar y de integrar todo el apoyo que se hace a pequeñas empresas. O sea, de un momento donde cada quien hacía algo, porque también los donantes. Entonces, ahora tratar de hacer programas mucho más integrados que identifican y reconocen eso. ¿Qué tanto el informe sobrevive a lo que está pasando ahora? Yo diría que sí. O sea, decían, en el sentido de que las tendencias estas que decíamos macro, lo que permiten es entender que en la volatilidad que está, hay cosas que siguen ahí. Ustedes mencionaron, digitalización, lo verde, aunque lo verde, ustedes pueden decir, algunos estados no son abiertos a eso, pero otros sí. Y otros entienden que, o sea, una vez ya hay como mucha dependencia, que ya hay gente que ya se metió ahí, ya hay gente que sabe que va por ahí, ¿no? Y bueno, no es raro ver la confrontación que hay entre algunos de los países, simplemente porque lo que entendemos es que el acceso a minerales o a tecnologías que permiten esa transición, no, o sea, hay una competencia muy fuerte. Entonces yo creo que hay elementos que tal vez cómo resolverlos, cómo, en términos específicos, cómo le pega a México, cómo le pega a esta región, eso podemos decirlo, ¿no? Pero incluso internamente, uno de los bloques más grandes como Europa sigue teniendo un compromiso en la transición energética, también por cuestiones geopolíticas. Entonces, la agenda de debate, el hidrógeno de colores, ¿no? Bien, porque tiene una implicación muy directa sobre los estados nacionales. Entonces, sí hay, yo creo que hay elementos, tal vez no como se plantean en el informe, pero sí hay elementos. Sí, algunos podrían cambiar, pero digamos, en términos del planteamiento global, creo que sí hay bases para decir que hay cosas que se sostienen. En términos de
de la digitalización de las empresas. Sí, nosotros hicimos el informe del 2020, también puede ser. Y eso, o sea, no solamente, es decir, nosotros hicimos un poco la demistificación de donde todo el mundo tiene que ir para y Sí. todo el mundo está listo para eso. Nosotros hicimos algunas encuestas y vimos que sí hay adopción. Para entonces, digamos, hicimos encuestas en Brasil, Argentina, Tailandia, India, ¿no? Vimos que 1 o 2% estaban en un nivel más alto. De hecho, el reto fue generar una, o sea, lo que vimos es que hay una convivencia de generaciones tecnológicas. Las empresas que están muy avanzadas y empresas que todavía están en procesos analógicos. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con esa? Nosotros, por ejemplo, teníamos una herramienta de diagnóstico que asumía esta parte de robotización, de tecnologías, decimos, pero ¿quiénes hacen eso? Entonces tuvimos que replantearnos, y entonces más que ver el diagnóstico de dónde estás parado, tenemos una herramienta que lo que busca es ver la trayectoria de digitalización, desde dónde partes y hacia dónde tienes que mover. Y está vinculado a capacidades, donde al final la etapa más alta, con Antonio Andrés, hicimos una metodología a partir de datos de comercio, tratamos de entender cómo países se involucran con esas tecnologías. Hacemos distinción entre tecnologías que son tecnologías productivas, asistimos a datos de maquinaria, equipos, no solamente productos, sino pueden considerar como tecnologías de producción, algunas tecnologías que tienen capacidad para digitalizar y algunas tecnologías que ya están construidas con digitalización dentro de. Entonces, no es lo mismo. En el caso de México, lo que hemos encontrado es que dentro de la región es un país muy, muy avanzado en términos de la pero si uno lo compara, por ejemplo, México importa mucho tecnología digital, mientras que Corea produce y vende mucha tecnología. Entonces, la manera como te integras es distinta. Entonces, sí, o sea, sí, ese tipo de análisis. Informe de 2020. Ahí tenemos, y hay un informe que hicimos justo el año pasado, que es de digitalización en América Latina. Conmigo Andrea Gueria y yo, y también está aquí, hay todo un análisis con esta metodología que les digo, la aplicamos, y tratamos de hacer, digamos, si es la distinción, países de ingreso medio, países de ingreso medio alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos ver que El Salvador está haciendo cosas muy interesantes, no sabemos qué es exactamente qué está pasando, pero dentro de la región de Centroamérica y de ingresos, digamos, medios bajos, ¿eh? Es un país con una dinámica interesante en términos de involucramiento. Chile, por ejemplo. No, entonces, hay, digamos, ese tipo de. Entonces, si quieren, les puedo pasar los informes. ¿Cómo trabajar? A ver, nos impacta Estados miembros pueden decidir ser parte del sistema de Naciones Unidas, como entendemos, grandes. Ustedes hablan de la Asamblea General, y ahí están todos los jefes de gobierno. Nosotros somos una agencia especializada. ¿Qué significa ser una agencia especializada? Como UNESCO, como la Dirección del Trabajo, ¿no? O sea, tenemos un mandato muy específico, una temática particular, ¿no? La OIT, la energía. Nosotros tenemos capacidad de gestión, tenemos nuestro propio director general. Nosotros no dependemos del financiamiento del secretariado. Nosotros, y eso, digamos, Estados Unidos era Estado miembro hasta las décadas 90. Ahí decidieron salirse y ahí fue donde tuvimos una crisis como la que vive el sistema ahora. Tuvimos organización, yo creo que fue como más de la mitad. Y de hecho, desafortunadamente, al que le tocó lidiar con ese problema era el único director mexicano que ha tenido razón, de María Campo, que ha sido, creo que el único que no ha logrado reelegirse por eso. En los 90, sí, o sea, entonces, ¿cuál fue la capacidad de respuesta? Para bien o para mal, el modelo de negocio es estos proyectos de asesoría técnica. Parte de los procesos, los proyectos, también con las convergencias de demás, y hay contribuciones por parte de los Estados Unidos. En ese sentido, a diferencia de otras entidades que sí dependen en una proporción muy alta su presupuesto del financiamiento de esos países, nosotros no tenemos esa problemática, donde sí puede ser, pero también ha habido ciertos estudios que están haciendo, que puede ser tal vez en competencia en términos de proyectos, ¿no? El financiamiento se achica, entonces competimos cada vez más entidades por una bolsa, y antes no había, la bolsa era más grande, se achicó la bolsa, pero no el número de gente.
¿Qué va a pasar? Ya había desde antes, había esfuerzos de consolidación, de racionalización de la organización. Entonces, hay algunas iniciativas del secretario general tratando de qué tanto se pueden hacer, con qué velocidad se pueden hacer. Hay todo un famoso proceso de reforma de la organización. Pero o sea, hay procesos de reforma, no estoy muy familiarizado con ellos en los detalles, pero ya se está dando. Entonces, efectivamente, tú mencionas UNESCO, bueno, pero en realidad hace poco anunció que salieron de 60 organizaciones y estos temas, entre ellos, muchos de ellos son estos temas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya estamos viendo cambios en la planta de asco, la capacidad de qué tanto otros Estados miembros van a lograr cubrir ese vacío que está también. Pero, o sea, es todo un proceso de reestructuración de la organización. La NUDI no, pues él decía, no. Trabajar con nosotros en el laboratorio, es decir, en términos de género, sí se podría hacer, ¿no? O sea, con quien trabajé es con Diana Suárez. Yo creo que no necesitan trabajar con nosotros directamente, pero si lo quieren hacer, con mucho gusto buscamos la manera. Como, normalmente, la dificultad que tenemos, nosotros somos una agencia que financia, somos una agencia que ejecuta proyectos. Entonces, aquí la cuestión es de dónde sale el recurso. El laboratorio lo que estoy haciendo ahora es tratar justamente de escalarlo. Yo creo que podemos hablar, si hay una necesidad específica, una demanda, podemos juntos tratar de buscar financiamiento. En la medida en que muchas veces la pregunta de los donantes es, ¿a quién le importa? ¿Quién lo necesita? Y entonces, si ya, o sea, yo tengo ya identificadas, por ejemplo, en el caso en África, algunas entidades en Nigeria que están interesadas en trabajo, el tema de género, están interesados, y la cosa es de dónde salen los recursos. Pues si hacemos algo, o sea, si lográramos integrar este tipo de demanda, eso a mí me ayuda para seguir buscando financiamiento. Entonces, de la respuesta sí se puede, la manera es buscar de cómo. Simplemente en la manera en que es asegure los recursos para participar. De mi parte, desde la mía. Y yo en realidad me parece que sería muy interesante que pudiera hacer, porque al final de cuentas, como le decía yo, mi trabajo no es hacerlo de manera permanente. Tratar justamente en algún momento asegurar sustentabilidad para mí significa contarlo. Contárselo a alguien que yo sé que lo va a hacer. Entonces eso podríamos planear una estructura, un proyecto que haga. Bueno, ¿hay espacio para alguna otra pregunta? Si quieren. Sí. Y Javier, y luego le damos la palabra nuevamente a Fernando. Y si no contesté alguna, díganme. Bueno. ¿Cómo estarían integrando? Global, todo este apoyo de porque en el caso de México, no querer participar. Pero, ¿qué tanto lo consideran como parte de esas? A lo mejor las tendencias sí, pero los resultados no se alcanzan, como la ODS. Y una última pregunta sería ahí, la introducción de la perspectiva de género. ¿Qué hay siempre en el problema? Sustituir género por sexo. O sea, casi todos se hacen nada más, puede ser parte de la cultura. O sea, pero no hay, digamos, una donde realmente se me dice por qué estas mujeres, cuáles son las condiciones culturales que han llevado a una cultura.
Y de ahí su impacto. Porque muchos estudios van a ver que si las mujeres están pero eso No es relevante. Totalmente. Sí. A Javier, por favor, y con eso cerramos. No, Habla más es fuerte. para la gente en línea, no para, es un poco más para la gente. Don Javier Caso, de la UNAM, dos muy breves. Bueno, muchas gracias por hay que revisarlo y vamos con detalle para hacer comentarios más precisos, pero son dos muy breves. El primero es, se presentan como es ODS, pero son más, son 17. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios para elegir eso? ODS, no, esa es la primera. Y la segunda es que en el cuando hacen las asesorías a los distintos países, aplican herramientas que están disponibles y en donde hay alumnos, sobre todo de posgrados, que las pueden utilizar. En ese sentido es qué tan disponibles están esas herramientas, si hay algún acceso, pensando por eso que trabajo Manuel del laboratorio, pero en lo que llega uno a crear un laboratorio, si están disponibles, dónde se pueden acceder a estas herramientas, y si hay, digamos, ustedes tienen pensados esos puentes para usar las herramientas. Ok, gracias. A ver, China. China es un Estado miembro de la ONU y es un Estado miembro que ha crecido mucho en su capacidad para, no solamente en términos de dar colaboración. Perdón. Está, ya. Cómo plantea el laboratorio y después los casos. Habría que ver si eso de alguna forma atiende. Si nosotros entendemos y tratamos de salirnos de este discurso de violencia, de roles, sino tratar de ver efectivamente una perspectiva de género, y bueno, yo no lo puedo explicar tan bien como lo puede explicar la doctora Diana Suárez, que es la que trabaja con nosotros, el hecho de no pensar en
informes, la primera vez publicar informes, nosotros publicamos algunos informes y empezar a ver por ahí. Y eso sería un trabajo para nosotros de sistematizar. No existe que yo te diga, como tenemos otras herramientas que podemos hacer, pero trabajamos con cosas de diseño, ¿no? De cómo trasladar, por ejemplo, herramientas de gestión de proyectos a un proceso de entonces, hay cosas que se pueden hacer ahí rescatar, pero que todavía estamos en el proceso de ¿por qué los ODS? Bueno, si bien aquí son los que se hacen énfasis de esos tres, nosotros tenemos claro que no son los únicos. Y siempre ha sido, o sea, es un problema de factibilidad también, ¿no? Y eso también tiene que ver con las áreas en que el ONUDI tiene una presencia, ¿no? Pero nosotros, si tú lees el informe, ahí verás que tenemos también ya un poco más amplio y hemos hecho trabajos, nos tenemos en versión donde entendemos cómo a partir de acelerar el 9 puedes acelerar directamente, por ejemplo, el 8. Tú generas más actividad industrial, generas más empleo. Tú esperarías que se produzca una cantidad. Pero si tú generas una industria que procesa alimentos de mejor calidad, estás pegando a la educación, ¿no? O sea, te generas ese tipo de ramas o ese tipo de incentivos. ¿No? Entonces, sí, lo es muy claro, pero es una cuestión también de un poco lo que decíamos hace rato con la digitalización, cómo lo hacemos aquí, dónde establecemos límites. Y también es donde la organización puede asumir un rol mucho más importante. No tengo por ejemplo, no tendría yo una función en todos los temas de gobernanza, de corrupción o de paz. ¿No? Lo que quisiera no es nada de pero sí que lo tengo. Esa es un poco la lógica, pero evidentemente hay todo un proceso de validación interno y externo para tomar esa decisión. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esto cerramos la presentación del informe El futuro de la industrialización, construir industrias preparadas para el futuro con miras al desarrollo sostenible, el informe de ONUDI de 2026. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir el informe y también toda esta reflexión sobre lo que hay que hacer, lo que están haciendo en términos del asesoramiento a los funcionarios públicos que al final son los encargados de diseñar, de implementar, de monitorear y de evaluar las políticas públicas y donde sí tenemos un cuello de botella importante en México y en general en América Latina. Bueno, muchas gracias Martín y Claudia por los comentarios y a todos ustedes por estar presentes. Y bueno, les dejo. Este es el informe, igual es el informe, y eso nos lleva a mi tienda. O sea, lo lleva a la división, lo lleva a un brochure donde nosotros ya está explicado el tipo de trabajo que hacemos. El 2020 también. Si pones IDR 2020, te va a mandar. Bueno, y los invitamos aquí al café. Muchas gracias.